capítulos veíamos acerca de la introducción del libro de Levítico. Lo que quiere decir la palabra Levítico viene de la tribu de Leví, y vienen más que nada son ordenanzas o son algunos estándares que Dios le había dado al pueblo de Israel, en este caso a los levitas, para que ellos pudieran ejercer el sacerdocio, para que ellos pudieran saber qué es lo que tenían que hacer, cómo tenían que llevar los sacrificios, los diferentes tipos de sacrificios que había. Vimos esto en la clase pasada. ¿Alguno de ustedes se acuerda cuántas festividades había o que Dios estipuló para los judíos? Luis Miguel. 9 fiestas que tenían los judíos. También estuvimos observando que había diferentes tipos de ofrendas. ¿Podrán recordarme algún tipo de ofrenda? Una. Esas eran las fiestas de las trompetas, pero en las ofrendas había varios tipos de ofrendas. ¿Mande? De harina, sí, también era un tipo de ofrendas de harina, de libación. También había otros tipos de ofrendas que vimos la palabra que era olá en el término hebreo, y eso es todo quemado. Ese tipo de ofrenda, ¿cómo se le llamaba? Se le llamaba holocaustos. Los holocaustos eran las ofrendas más que conmemoraban muchísimas cosas más, pero las más importantes eran las expiatorias. ¿Alguien recuerda acerca de las ofrendas expiatorias? ¿Qué era una ofrenda expiatoria? Sí, exactamente, para perdón de pecados. Esto se tipifica en el sentido que Cristo fue el que nos expió nuestros pecados, limpió nuestros pecados, Él borró nuestras iniquidades, y esa es la ofrenda expiatoria. También estábamos observando entonces que en medio de este libro Dios dio diferentes tipos de leyes, pero en el capítulo número 10, donde estamos adentrándonos, encontramos acerca de un suceso que aconteció ahí a las faldas del monte Sinaí. Estaban recibiendo ya la ley, habían recibido la ley, estaban ellos, si ustedes recuerdan, ¿en qué periodo de tiempo se escribió el libro de Levítico? ¿Alguien podría decirme en qué periodo de tiempo o en qué tiempo se escribió? Lo escribió Moisés aproximadamente en ese año, pero ¿cuánto tiempo tardó en escribirlo? Pocas semanas, no fue un periodo de tiempo de mucho tiempo. Y en ese periodo de tiempo encontramos este relato de Levítico, capítulo número 10. Dice acerca de este capítulo, primero veremos los personajes, Nadab y Abiú. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, ellos eran hijos de Aarón. Vean lo que dice ahí en Levítico 10:1. ¿Alguien podría leerlo, por favor? Levítico 10:1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Ok, en primer lugar, gracias, hermano. En primer lugar, debemos comprender algo. Aquí vemos a estos dos personajes, eran Nadab y Abiú. Estos dos muchachos, estos dos jóvenes, eran hijos ni más ni menos que del sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote, y por consecuencia, al ser parte de esa familia, ellos eran sacerdotes, eran de la tribu de Leví, eran sacerdotes, eran levitas. Dice ahí en el subpunto, eran de la tribu de Leví. Pero abajo del primer punto dice, Aarón era el sumo sacerdote y ellos eran sacerdotes, pero Dios no hace distinción de personas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque aquí encontramos a estos dos muchachos que iban a ofrecer un sacrificio. En este caso iban a ofrecer una ofrenda, en el sentido de darle a Dios el incienso. Y ellos lo hicieron pensando que ellos eran probablemente los hijos del sumo sacerdote, y que ellos podrían hacer cosas probablemente que no era permitido para todo el pueblo. Pero saben, Dios no hace acepción de personas. Encontramos que estos dos muchachos ofrecieron un fuego que era un fuego extraño. Vean lo que dice el punto número 2. El fuego que ofrecieron era fuego extraño. En el versículo 1 dice, después de que eran hijos de Aarón,
Ellos, dice, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Ahora, podríamos decir nosotros, pues ¿qué tiene de malo? Pues si llegaron, a lo mejor ellos sintieron, no, pues es que yo tengo esta necesidad y quiero ofrecerle este fuego a Dios. ¿Saben qué? Para adorar a Dios, y en este caso cuando Dios estipuló la adoración para Él, no es a través de lo que a nosotros nos guste o lo que nosotros, en este caso, en nuestro país, conforme a nuestras costumbres o conforme a nuestra manera de pensar, de adorar. Dice aquí aquí en las notas, cabe mencionar que a Dios no le agrada que le adoremos como a nosotros queremos o conforme a nuestras costumbres o tradiciones, lo que tengamos a la mano. Hoy hay muchas congregaciones, hay mucho fuego extraño, música extraña, pastores homosexuales, etcétera. Son cosas extrañas, diferentes a lo que Dios ha mandado. Pero queridos hermanos, ustedes y yo debemos aprender que para llevarle nuestras ofrendas a Dios es necesario pasar por los estándares de Dios. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, aquí menciono acerca de pastoras. ¿Saben? La Biblia dice que no puede haber pastoras. ¿Dónde lo dice, pastor? Bueno, lean la Biblia ahí en 1 Timoteo, capítulo número 1, capítulo número 2. Ahí nos habla acerca del orden de la mujer y el orden del hombre. Pero a Dios, por alguna razón, ahora, no es que Dios sea machista, es que Dios conoce todo. No es que Dios tenga preferencia para los hombres y discrimine a las mujeres, no, de ninguna manera, porque Cristo mandó a su Hijo a morir por toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo, hombres y mujeres. Dios creó tanto a los hombres como a las mujeres, y Dios en su manera, todo sabiduría, en su omnipresencia, en su pleno conocimiento, en su presencia, Él decidió que para las iglesias no hubiera pastoras, por ejemplo. Pero sin en cambio hoy en día encontramos muchas denominaciones en las cuales tienen pastoras. Ahora podrían decir, no, es que la mujer a veces son más inteligentes que los hombres, y probablemente sí en algunos casos, pero nosotros no podemos juzgar conforme a nuestro pensamiento o a nuestros estándares. ¿Por qué? Porque debemos ser guiados en lo que dice Dios. Por ejemplo, hay iglesias, estaba yo viendo un movimiento católico que se está desatando muy grande, y se está desatando sobre todo en partes de Estados Unidos, y ya llegó aquí a México, y ellos tienen su estandarte o su bandera, es una bandera de muchos colores, del arco iris prácticamente. Y esa bandera ahora la toman o lo toman y dicen que es parte o es del movimiento de los homosexuales. Pues se desató un movimiento de católicos que hay sacerdotes homosexuales, y todos los que están ahí, inclusive tanta es su blasfemia que los católicos de por sí tienen sus imágenes. Pues ponen la imagen de Jesús y lo ponen como si fuera un homosexual, de tal manera. Y cosas blasfemias en contra de Dios. Pero ellos dicen, pero es que Dios nos hizo así, tales cosas van en contra de la palabra de Dios. Dios hace hombres a los hombres y mujeres a las mujeres. Dios no se equivoca en su creación. Así es de que una de las cosas que vemos, que a pesar de que los movimientos en este caso de muchas personas dijeran, es que a mí me gusta, es que a mí me agrada. Por ejemplo, en nuestro país puse aquí como nota también música extraña. ¿Por qué? Porque en nuestro país es muy común la música tradicional, la ranchera, se desatan hay mucho tipo de música folclórica y movimientos que ya lo tenemos de por sí en nuestra propia sangre. Pero no porque seamos de una nacionalidad significa que vamos a moldear a Dios conforme a nuestra propia nacionalidad. No. México comenzó a existir mucho después de lo que tenemos en la palabra de Dios, y los estándares de Dios son estándares que Él ha dejado a través de su palabra. Por ejemplo, perdón. Yo creo que hay mucho el énfasis que dado de la música, pero primero estaba el homosexualismo. Ajá. Ellos, porque ya he estado platicando, pero dicen que
Así Por eso es. es que se aferran mucho a esta situación. Sí, y inclusive científicamente comprobado, está comprobado que un hombre nace desde toda su composición es hombre y una mujer es mujer. Obviamente es pecado. ¿Y cómo puedo yo testificarle a una persona así? Bueno, debemos hacerle saber que es pecado. Porque si no sabe que es pecado y dice, no, es que yo nací así y todo eso, no va a lograr aceptar su pecado. Y una de las cosas que para poder testificarle a un homosexual, a una persona así, es que nosotros debemos testificarle y decirle, ¿sabes qué? Esto es pecado. Y como decía el hermano Morales, la palabra de Dios nos habla mucho acerca del homosexualismo. Nos habla desde el libro de en Génesis encontramos cuando Dios destruye a Sodoma y a Gomorra, los destruyó por esa causa. Encontramos en 1 Corintios 9 una lista donde habla acerca de los afeminados, de los homosexuales. La palabra de Dios nos habla en Romanos capítulo número 1 también acerca de este tema, y versículo tras versículo y a lo largo y ancho de la Biblia encontramos acerca de este tema. Pero es importante nosotros saber que los estándares de Dios, lo que Dios formó, lo que Dios hizo, y en este caso para adorar a Dios debe ser en conforme a lo que Dios nos ha estipulado por medio de su palabra. Es importante eso. ¿Por qué? Por lo mismo que hemos tratado en esta lección, porque podríamos tener cada uno nuestra propia manera de pensar, y de hecho la tenemos. A lo mejor a usted le gusta una manera de adorar, a mí me gusta otra manera de adorar. A lo mejor usted antes de que fuera cristiano a usted le gustaba la música pop y está acostumbrado a este tipo de música. Y viene un cantante que ahora antes era un cantante que no se le dedicaba sus talentos y ganó mucho dinero en el pop, como ustedes conocen a una artista que se llama Yuri. Ella ganó mucho y después supuestamente tuvo una conversión, se casó con un pastor, compuso muchos CDs de música cristiana, y hoy en día la vemos y tan solamente ver las portadas de sus CDs, mostrando partes de su cuerpo que la Biblia dice que la mujer debe vestirse con decoro, con modestia y todo eso, y vemos su manera, y no porque se digan cristianos significa que lo son. Tristemente en nuestros días vivimos en momentos, y todo esto es parte de lo que dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses, lo que se conoce como la apostasía. Es necesario que la apostasía venga antes de que venga la venida del Señor Jesucristo. Pero en todo esto, por ejemplo, en cuanto a la música, a mí a lo mejor me gustaban las rancheras antes de que yo fuera salvo. ¿Por qué? Porque estoy solo dando un ejemplo, no me gustan las rancheras, déjenme aclarar, pero es solamente por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque escuchamos la música de Vicente Fernández y de fulanito artista y artista y artista tras artista que nos envuelve. Aquí en Puebla se escucha mucho la música pop. Por eso hoy en día se han levantado artistas que pareciera mucho en cuanto a yo he escuchado que hay grupos, un grupo que ¿cómo se llamaba? Los no me acuerdo, grupos de música norteña o ranchera o de baladas o de pop o inclusive de rock y rock and roll, hasta rap cristiano y todo eso. ¿Saben por qué? Porque cada uno dice, no, es que yo voy a adorar a Dios y Dios pues se tiene que aguantar con lo que yo puedo darle. Y si a mí me gusta este tipo de género, pues supongo que a Dios le debe gustar. Bueno, aquí encontramos un ejemplo con Nadab y Abiú que no es así. Porque estos muchachos dijeron, pues que yo voy a ofrendarle a Dios. Probablemente tenían hasta un buen corazón. Y ellos dijeron, no, pues vamos a darle ofrenda a Dios. Y vamos a agarrar un fuego y lo llevaron ante Dios. ¿Saben lo que pasó con ellos? Dice que eso fue un fuego extraño, fuego que Dios no les había mandado. Vean en el siguiente punto, estoy en el punto número 2. Era fuego que Dios no les había mandado. Vean lo que dice en Levítico 10:1 una vez más. ¿Alguien podría leerlo? ¿Podrían leerlo, por favor? 10:1.
Ok, tratemos de imaginarlo para poder entenderlo mejor. Está el sumo sacerdote, ¿dónde estaban geográficamente hablando? ¿En qué parte? No, en cuanto a la geografía, ¿en qué país, en qué parte del mundo estaba? En el monte Sinaí. ¿Y qué pasó en el monte Sinaí? Hubo dos apostasías del pueblo. Una fue cuando el becerro de oro acababan de pecar, Dios los perdona, pasa todo eso, y aún en ese mismo tiempo vienen estos dos sacerdotes, dos muchachos, hijos del sumo sacerdote, hijos del pastor, hijos, decían, no, pues yo puedo hacer aquí lo que yo quiera, lo que a mí me plazca, pues tengo palancas. No, ¿sabes qué? Aquí en la casa de Dios no hay palancas para nadie. Uno es hijo de Dios y debe someterse a los estándares de Dios. Estos dos muchachos dijeron, ¿sabes qué? Yo voy a ofrecerle este fuego a Dios. ¿Y saben qué? Dios dijo no, Dios no había estipulado este fuego. Ellos dijeron, pero yo lo hago con todo mi corazón. Y saben, hay muchos músicos y muchas personas de lo que habíamos hablado, pastores homosexuales, todo eso, que dicen, es que yo lo hago de todo corazón. Pero no porque digas lo hago de corazón significa que le va a agradar a Dios. ¿Por qué? Porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Porque cuando más altos son los pensamientos de Dios, así son más altos, como dice la palabra de Dios ahí en Isaías 55, como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios, mucho más altos que nuestros pensamientos. Nosotros tenemos una mente finita, pero Dios es un Dios infinito. Y llegan estos dos muchachos y ofrecen este fuego. Ahora, ¿cuál era el fuego que Dios había estipulado para que ofrendaran, para que lo ofrecieran a Dios? ¿Cuál era ese fuego? ¿Alguien se acuerda? Lo vimos en el tabernáculo. ¿De dónde debían de tomar el fuego para ofrecer incienso? Lo ponían en el incensario, pero ¿de dónde tomaban el fuego? Del altar de bronce. ¿Por qué era importante del altar de bronce? Porque era importante que traían su incensario y pusieran el fuego directamente del altar de bronce y no de cualquier otro lugar. ¿Por qué era importante eso? ¿Se acuerdan lo que tipificaba el altar de bronce? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué tipificaba el altar de bronce? Bronce es sufrimiento en la Escritura. El altar de bronce tipifica el sufrimiento de Cristo, es decir, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y es importante que para ofrecerle, darle una ofrenda a Dios, debe pasar esa ofrenda por la sangre de Cristo. Es importante eso. Ellos no lo tuvieron en cuenta. Ahora, es triste ver y en estas fechas en las que vivimos, muchas personas hacen sacrificios, hacen ofrendas, gastan mucho dinero, pero no lo pasan por la sangre de Cristo, es decir, no son salvos. A Dios no le gusta eso. Es importante entonces que para ofrendar a Dios, sea la persona pase por los estándares de Dios y obviamente debe ser salva. Pasar ese fuego por el sacrificio de Cristo. ¿Para qué? Para que pueda ser aceptable delante de Dios. Y de hecho, cuando era prendido el incienso con el fuego, eso era olor grato delante de Dios. ¿Qué pasó entonces en este caso? Bueno, es que ofrecieron un fuego que no lo habían tomado del altar de bronce y lo habían tomado de otro lugar y habían ofrecídoselo a Dios, y Dios por consecuencia trajo castigo por el pecado. A esto Dios lo llamó pecado. Me duele mucho la garganta, perdón. Pero vean lo que dice ahí en Levítico 10:2. Vean lo que dice ahí en Levítico 10:2. El castigo, en el punto número 3 de la lección, dice el castigo por su pecado. Vean lo que dice ahí en el versículo 2. ¿Alguien podría leerlo, por favor? Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Ok. Dan su ofrenda. Dios manda fuego. ¿Y qué fue lo que pasó? Que los quemó. Murieron calcinados estas dos personas. Sus cuerpos fueron llevados fuera del campamento. Vean lo que dice en el versículo 4. ¿Alguien más, por favor? Versículo 4, Levítico.
Cuando alguien era sacado fuera del campamento, tipificaba que no era parte del pueblo de Dios. En este caso, las personas que habían ofrecido incienso extraño, habían ofrecido fuego extraño, fueron expulsadas, fueron sacadas, ya sus cuerpos fueron llevados fuera del campamento. Vean también, los familiares, era parte del castigo. Los familiares no pudieron hacer luto. Vean el versículo 6 y 7. ¿Alguien más, por favor? 6 y 7. Gracias, hermana. Entonces aquí encontramos que inclusive sus familiares no podían hacer luto. Las demás familias sí, pero su papá y sus hermanos, que eran parte de los sacerdotes, ellos no pudieron hacer luto. ¿Por qué? Porque era el castigo de Dios. Dios había castigado eso. Hermanos, eso nos debe llevar a pensar varias cosas. Nos debe llevar a pensar qué tipo de ofrendas y sacrificios estamos dando a Dios. A veces nosotros estamos ofrendando, estamos haciendo sacrificios y deberíamos de ponernos a meditar si eso le agrada a Dios, si eso le gusta a Dios, si eso es conforme a lo que Dios ha estipulado en su palabra, o es solamente parte de mis gustos, de mis emociones, de mi pensamiento. Eso es algo importante, querido hermano. Por eso la iglesia debemos, siempre que vamos a hacer algo, siempre que vamos, no sé, a cantar un himno, todos los himnos deben ser basados en alguna parte de la escritura o en algún atributo de Dios o en alguna experiencia, en una experiencia, y no hablo nada de esas experiencias que últimamente se oyen, sino de alguna relación con Dios, una relación íntima con Dios. Así deben de ser nuestra adoración, nuestras ofrendas a Dios. Si, por ejemplo, hay personas, me tocó apenas, estábamos regresando de la Ciudad de México y veíamos a unos muchachos que venían, iban en bicicletas, caminando. La otra vez estaba yo aquí en la esquina, ahí por donde está la bodega Horrera, y estaba yo parado ahí y pasaron un montón de personas, como unas 40 personas, caminando, iban caminando hasta la Ciudad de México. Y el propósito, ustedes y yo lo sabemos, ¿por qué iban caminando hasta allá? Iban con pancartas, iban con imágenes de diferentes tipos de imágenes, y uno dice, bueno, ¿eso le agradará a Dios o no le agradará a Dios? Nosotros como cristianos sabemos lo que dice la Biblia. Ellos a veces quizá no lo saben, o quizá lo hayan escuchado, pero digan, no, es que a mí me gusta, no, es que yo quiero hacerlo, no, es que yo he visto esto, no, es que yo esto, y están poniéndose en su papel de lo que les gusta, de su tradición, de las costumbres, y no se dan cuenta de lo que dice la palabra de Dios. Y cuando son confrontados con la palabra de Dios, muchos de ellos no quieren escucharlo. Y obviamente ellos no sufren el castigo como lo sufrieron Nadab y Abiú. ¿Por qué? Porque ellos eran sacerdotes, eran parte del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, dice la palabra de Dios, que Dios castiga a aquel que ha tomado por hijo. Y muchos de nosotros, queridos hermanos, debemos ver nuestra manera en la cual estamos adorando a Dios. Si es de verdad genuina o es solamente parte de, no sé, de diferentes cosas como nosotros querramos adorar a Dios. Por eso, queridos hermanos, aquí vemos que ellos sufrieron un castigo, y unos de los comentaristas decían que probablemente ellos habían bebido vino, estaban un poco borrachos. ¿Por qué decimos esto? Vean lo que dice ahí en Levítico 10 del 8 al 11. ¿Alguien más podría leerlo, por favor? Levítico 10 del 8 al 11. Ay.
Ok, aquí encontramos que Dios mismo está hablando al sumo sacerdote y le está diciendo: tú y tus hijos no beberéis vino. ¿Por qué lo dice en esta parte de la Biblia? Porque lo podríamos encontrar en otro contexto, pero el contexto en el que estamos hablando es que probablemente ellos estaban influenciados por el vino. Ellos llevaron, y dice que para que ellos pudieran discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, deberían de vivir una vida moralmente, en este caso deberían vivir lejos del alcohol. Cuando ellos ofrecieran algo, deberían estar cuerdos, deberían de estar cabales de lo que ellos estaban haciendo. Así es de que, queridos hermanos, una de las razones por las cuales también vino la ira de Dios es porque estos dos muchachos habían bebido vino, les habían tomado su copita social y se habían venido aquí a la iglesia y olían a cerveza, olían a vino, olían así, y aún así dijeron: no, pues es que Dios nos ama a todos. ¿Saben qué? Dios tiene estándares, queridos hermanos. A mí me ha tocado, y no digo en esta iglesia tal vez, pero me ha tocado en diferentes lugares saludar a hermanos con aliento alcohólico, y uno dice: bueno, se supone que es hermano, ni siquiera debería de estar tomando algún tipo de vino o cerveza o esto. Pero los hay, hermanos, y la palabra de Dios dice que la iglesia debe ser santa y sin mancha, sin arruga ni cosa semejante a eso. ¿Por qué? Porque Dios tiene estándares en su palabra, y cuando nosotros violamos los estándares de Dios, no podemos esperar la bendición de Dios. Dice que aquí en la lección, para adorar a Dios deberemos venir a Él con un corazón puro, y eso se logra a través del arrepentimiento genuino. Cuando usted y yo pecamos, una de las cosas que debemos hacer es: Señor, perdona mis pecados, y venir a la iglesia con un corazón limpio, con un corazón puro, con un corazón sensible a la palabra de Dios, y no trayendo pecado a la iglesia. ¿Por qué? Porque desafortunadamente podría meterse el pecado en la iglesia. Claro que sí. ¿Cómo se mete el pecado en la iglesia? Bueno, a través de los miembros de la iglesia. Yo los puedo ver a ustedes me pueden ver a mí, pero el único que conoce los pensamientos y el corazón es Dios. Y Dios sabe lo que hicimos el día de ayer y lo que hicimos el día de antier. Qué triste sería, y recuerdo de una vez que unos muchachos fueron a un campamento y metieron un campamento cristiano, escuchaban la predicación, había como 4 predicaciones para jóvenes, y ya cuando se iban a sus tiendas, abrían sus cervezas y ahí se ponían a tomar en el campamento cristiano. Lo metieron de esa manera, estaban metiendo pecado al campamento. Obviamente eso va a desagrada a Dios, va en contra de Dios. Por eso aquí encontramos que el pecado tuvo consecuencias, en el sentido de que para ofrecerle a Dios debemos hacerlo con espíritu, en verdad, pero también con el conocimiento de Dios. Saber qué es lo que le agrada a Dios. Por ejemplo, en diferentes aspectos. A veces no sabemos qué le gusta a Dios y qué no le gusta a Dios. A veces queremos llevarle a Dios, no sé, algo que decimos: no, es que a mí me gusta. Por ejemplo, a mi pastor no le gustan los pasteles de chocolate. A él no le gustan los pasteles de chocolate. A mí sí me gustan, a mí me encantan los pasteles de chocolate. A él no le gustan los pasteles. Y a veces en su cumpleaños llegan hermanos que no lo conocen a él. Solo por poner un ejemplo, no lo conocen a él y le traen pasteles de chocolate, y un pastel bien bonito y todo, pero de chocolate, y no puede él comer chocolate, le hace daño. A veces nosotros queremos darle a Dios cosas que a mí me gustan. No, es que el chocolate está bien bueno, está bien rico, y pues a mí me gusta ese tipo de música. A mí me gusta, no sé, escuchar cómo canta fulanito artista, o cómo se mueve el pop, o las baladas románticas que se escuchan aquí. Y pues hoy en día se levanta Jesús Adrián Romero y qué bonito canta, igualito al pop. Y se levanta otro artista y parece hasta con mariachi cristiano, y hasta con este tipo, y conforme a nuestras costumbres. Y ¿saben qué, queridos hermanos? No se trata de lo que es más, ni siquiera de los gustos del pastor. No se trata de los gustos de los hermanos que tocan la música. No se trata de gustos de nadie, sino se trata de los estándares de Dios. Eso es importante para la adoración. Y en este caso estos hombres trajeron fuego extraño y hubo consecuencias.
Encontramos en la conclusión lo siguiente, ya porque ya estamos a tiempo. Estos dos jóvenes murieron y es un ejemplo que nos debería hacer temblar como iglesia, pues Dios tiene estándares altos a los cuales debemos aprender a sujetarnos para adorarle de una mejor manera. ¿Saben qué? Eso sí nos debe poner a temblar. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros leemos la Biblia y conocemos a Dios y sabemos cómo Él es y oramos a Él y hablamos con Él y debemos saber los estándares que Él tiene. ¿Y saben? Eso a veces es difícil. ¿Por qué? Por sencillamente nuestras costumbres. Si ustedes recuerdan, esto no es nada nuevo, porque cuando lo encontramos más adelante, encontramos que el pueblo de Israel se desvió de los caminos de Dios porque ellos volvieron a sus costumbres antiguas. Ellos volvieron a lo que les gustaba. Y Dios trajo consecuencias. Queridos hermanos, esta lección es muy sencilla, pero nos debe hacer temblar como iglesia, porque debemos nosotros adorar a Dios conforme a los estándares de Dios, no a nuestras a nuestra mente limitada, sino debemos adorarle como Él quiere que le adoremos, en todos los aspectos. Ganar almas, la música, adorarle en la manera en la que cantamos los himnos, adorarle en la manera en la que ofrendamos, adorarle en la manera en la que, en todos los aspectos, pero debe ser como a Él le gusta. Eso es algo muy importante. Vamos a orar.